tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Hoy volvemos a abordar la situación represiva en el país en unos días muy difíciles en los que han sido nuevamente encarcelados los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Para hablar de este tema, hoy hemos invitado a Larissa Diversén, fundadora y directora de Cubalex, y a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. También tendremos dos intervenciones especiales. Gracias a todos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Esto que verán ahora es un resumen de lo que sucedió en Santiago de Cuba a las puertas de la casa de José Daniel Ferrer, que es también la sede de la UNPACU, después de su detención. Utilizando a los niños para hacer esto. Yo soy Vicente, que están siendo como un vejestorio, no saben, son niños adoctrinados, niños que han utilizado, es hasta donde llega la dictadura, niños que están utilizando niños para hacer prácticamente no, un acto de repudio, en pocas palabras. Esto por el 1 de mayo, todo esto que han hecho, todo esto lo han hecho para el 1 de mayo. Es vergonzoso ver cómo profesoras, como educadoras, que deberían enseñar el arte de honrar lo que hacen, de la sinceridad, de las mejores virtudes, los mejores cualidades que debería tener niños, le enseñan esto. No saben, no le brindan la atención que necesitan, no le brindan ni siquiera alimentos, porque los padres tienen que llevar hasta los alimentos de la casa. Tienen que llevar los alimentos de la casa. Esta es una escuela que es semi-internada y por lo visto han utilizado gente de la secundaria. Esto no se llama más que un acto de repudio. Haciéndolos aquí frente a una sede, frente a una casa, que hay un niño de 5 años que les robaron todo, incluso la leche. Solamente dejaron pomos de agua y restos de comida. Larissa Diversén, ¿qué te vino a la mente al ver la utilización de menores de edad en acto de repudio contra un disidente justamente después de la detención de José Daniel Ferrer? Bueno, que la historia se repite. Esta no es la primera vez que el gobierno utiliza menores de edad para hacer estos mítines de repudio. Nosotros hemos mostrado preocupación por el uso de los niños, no solo en este escenario, incluso en los contextos electorales también lo han utilizado para presionar a los ciudadanos a que vayan a votar. Pero este es mucho más peligroso porque los mítines de repudio y estos actos son en sí con un lenguaje violento en las que también los niños han participado, y en vez de transmitir mensajes de no violencia, es una enseñanza totalmente contraria a lo que está establecido. Un punto importante en todo el uso de los menores es que sacan a los niños sin autorización de los padres y asumen este tipo de actividades como parte de las actividades político-patrióticas, y bajo esa justificación están utilizando a los menores de edad para hacer propaganda del régimen, muchas cosas que los niños no entienden, transmitiéndoles mensajes de que está bien ofender a otras personas, agredir a otras personas que piensan diferente a ti. Eso es como empezar a enseñar desde la escuela y como parte del adoctrinamiento, la intolerancia que el régimen muestra contra los activistas. Javier Larrondo, el regreso a la cárcel de Ferrer y Navarro, en tu opinión, ¿significa que el régimen cubano ha roto su acuerdo parcial con el Vaticano o ambas partes creen que ese acuerdo sigue en pie? Bueno, el acuerdo con el Vaticano se rompió desde el primer momento al no ser liberaciones, sino excarcelaciones, y al no ser 553, sino 230 los subsidios de pena emitidos. Y además en condiciones carcelario domiciliar, o sea, ignominiosas. De manera que ya estaba roto de inicio. Esto lo que supone es que han aprovechado realmente la muerte del Papa Francisco
para no tener un coste político en el Vaticano al mismo tiempo que ratificar esa rotura del acuerdo. Vamos ahora hasta La Habana para escuchar la opinión de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Excarcelaciones y represión parecerían contradictorios, pero no lo son en el caso de Cuba, definitivamente. El gobierno excarceló a un número de ciudadanos presos, algunos presos después del 11 de julio de 2021, excarceló a 2 líderes fundamentales de la oposición en Cuba, pero la represión continuó y continúa. En estos primeros meses ha habido un incremento de la represión, y no solo contra el activismo, sino también contra el pueblo, contra los ciudadanos. Los ejemplos sobran: el Casulén, el Moya, las Damas de Blanco, en Matanza, la esposa de Félix Navarro, de su intento de visitar a su hija. Y, por último, el gobierno ha vuelto a encarcelar a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro. José Daniel Ferrer, por cierto, ilegalmente preso, porque ya José Daniel Ferrer cumplió su condena. En el caso de Félix Navarro, un activista de muchos años, ya una persona en sus 70 años, que el gobierno no teme volver a encarcelar a pesar de las consecuencias que esto puede traer. Las razones fundamentales son políticas. El gobierno pierde liderazgo frente al creciente liderazgo que han adquirido José Daniel Ferrer y Félix Navarro, cada uno en sus respectivas comunidades. Y esto es de temer para el régimen, por supuesto, porque a pesar de la escenografía de los apoyos populares, saben perfectamente bien, con datos concretos y reales, que el pueblo ya no está con el gobierno cubano. Por eso tememos por esta represión incrementada, y al mismo tiempo advertimos a la comunidad internacional la importancia del apoyo al activismo dentro de Cuba. Larix, hemos escuchado una apelación de Morúa a la comunidad internacional, sin embargo, aparte de Estados Unidos y de la Unión Europea, que lo hizo, aunque tibiamente, no parece que haya alguien dispuesto a escuchar a los cubanos. Bueno, eso típicamente pasa en el contexto cubano, sobre todo en base a los compromisos y a las relaciones que el Estado mantiene, sobre todo con países, en base a esta imagen, ¿no? Y sobre todo reforzar el tema de lo que es el embargo de Estados Unidos. Pero sí hemos visto preocupación por instituciones y órganos de derechos humanos sobre la situación de José Daniel Ferrer y también de Félix Navarro. De hecho, el Comité contra las Desapariciones Forzadas emitió 2 alertas sobre ellos dos. En el caso de que Nelva todavía no ha visto a José Daniel Ferrer en persona ni ha podido conversar con él, nosotros hemos sostenido que todavía sigue en situación de desaparición forzada, porque él no puede asegurar de que esté en el lugar donde las autoridades dicen que está. Y ese es un punto importante que hay que seguir manteniendo, de que por lo menos José Daniel Ferrer, porque a Félix Navarro y a su esposa sí lo pudo ver, le dieron una visita y ella sí pudo comprobar por sí que está en el lugar en el que las autoridades dijeron que estaba. Y por supuesto, la detención de 5 personas que también la sometieron. Estos son crímenes internacionales, y que la comunidad internacional, al menos los órganos principales, denuncien esto. Bueno, esto es un paso avance. Que los gobiernos todavía se sensibilicen, bueno, también falta todavía hacer un trabajo de incidencia en estas instituciones para lograr unos pronunciamientos más duros y seguir documentando, sobre todo el tema de que la represión continúa. La revocación de ellos dos no es la primera, ya hay uno de los excarcelados el 14 de enero, Jaime, que también fue revocado. O sea que esto no es que parezca que va a parar, sino de que esto es una estrategia y un mensaje que está mandando el gobierno a los que liberaron. Si no cooperas, porque Jaime, en el caso de Jaime, lo estaban forzando a colaborar con la seguridad del Estado y al no aceptar, le revocaron la sanción, buscando, por ejemplo, justificación con ausencias laborales. Pero en el caso de Félix también vemos que hay motivos futiles. No es suficiente que saque del municipio a ver a su hija a prisión, o vaya a la iglesia, las damas a la iglesia de Matanza, para que justifique revocarle una sanción, y mucho menos 2 ausencias o una ausencia de trabajo, que tú también utilices esto como argumento para revocar la sanción. Esto es un mensaje para el resto de las personas que fueron liberadas. El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba cumple 8 años.
Lamentablemente, el balance no es positivo. Los cambios políticos y económicos que muchos deseábamos para la isla, desgraciadamente, no se han producido. Más bien al contrario, se ha recrudecido la represión contra cualquier persona contraria al régimen y la situación económica y social ha empeorado de forma dramática. Hoy tenemos que condenar la nueva detención del dirigente opositor José Daniel Ferrer, encarcelado otra vez hace pocos días. Este Parlamento ya había aprobado varias resoluciones sobre el caso de Ferrer, la última en septiembre pasado. Además, casi 800 presos políticos continúan en las cárceles cubanas en condiciones inhumanas. Por otra parte, usted lo ha dicho, señora Kallas, en el plano internacional, Cuba sigue siendo un aliado principal de Rusia en América Latina y también apoyo esencial de las dictaduras de la región. Yo me temo, señora alta representante, que no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre el acuerdo y la vigencia de este acuerdo. Yo creo que ustedes deben estudiar seriamente los pros y las contras de suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, como pidió este Parlamento varias veces, la última, por cierto, hace unos meses, en septiembre del 2024. Muchas gracias. La Unión Europea, cuyos mandatarios se llenan siempre la boca de superioridad moral y lecciones al resto del mundo, tienen muchos cadáveres en el armario, pero pocas infamias son mayores que las cometidas por la Unión Europea contra el pueblo de Cuba, que sufre desde hace 65 años una implacable dictadura comunista. La complicidad de las democracias europeas con esta bestial tiranía es uno de los capítulos más siniestros y vergonzosos de la política exterior, y parece que lo quieren continuar. El llamado Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba forma parte de esa deshonra. Para nuestra vergüenza, fueron dos presidentes del gobierno de España, Zapatero y Rajoy, un socialista y un popular, quienes orquestaron y permitieron este acuerdo, que no es más que un pacto de financiación a una dictadura comunista criminal a cambio de nada, de absolutamente nada. Eso ha sido el bipartidismo español, amigo de la más longeva y despiadada dictadura de Hispanoamérica. La Unión Europea ha financiado y sigue financiando los privilegios de la mafia comunista, así como la brutal represión que ha dejado un historial de decenas de miles de asesinados, miles de presos políticos y torturados. Lo que yo quiero destacar es que Cuba sigue siendo un Estado soberano y tomará sus propias decisiones. Evidentemente queremos cambios. Claro que sí, pero como con todos los países, la UE no tiene la posibilidad ni la voluntad de imponer cambios. Cuba debe decidir su propio camino, pero la cuestión hoy es si nuestros valores y intereses se consiguen mejor a través de ese diálogo o a través del aislamiento. No teníamos el acuerdo antes de 2016 y tampoco había democracia, así que da lo mismo que haya un acuerdo o no. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que un acuerdo no tiene nada que ver con que un país y su pueblo decidan un enfoque democrático o no. Suspender el acuerdo va a liberar a los señores Daniel Ferrer y Félix Navarro. Creo que todos sabemos la respuesta, pero podemos hablar de estos temas a través del diálogo, porque si no tenemos diálogo tampoco tenemos la posibilidad de hablar de esos asuntos, de liberar a estas personas. La Ronda, hay una especie de impotencia en los demócratas cubanos ante la ausencia de medidas efectivas contra el régimen de La Habana. Ha habido ahora, esta misma semana, un nuevo debate en el Parlamento Europeo, pero quienes tienen que tomar alguna decisión para forzar al régimen cubano a cambiar la situación parecen estancados. Por una parte, en la condena, cuando se hace, el gobierno de España ni está ni se le espera en este tipo de condenas, por ejemplo, pero en el caso del Parlamento Europeo, que ha sido muy activo en todo esto, no se traduce, ¿no? en cuestiones prácticas de sanciones individuales, ni mucho menos. Correcto. En la Unión Europea quien controla la política sobre Cuba es España, de manera que sí se le espera, pero no está, nunca está, efectivamente. Y eso hace que la Unión Europea sea muy tibia en todos sus pronunciamientos. Y al acuerdo de diálogo político con Cuba, que está corriendo cada vez más peligro por las violaciones de derechos humanos en Cuba tan flagrantes y sistemáticas, ¿no?
Larissa, entre las medidas propuestas por el congresista Jiménez a la administración Trump está el cero total, cero remesas, cero viajes. ¿Serían estas medidas adecuadas para atajar la represión en Cuba? Yo lo único que te puedo asegurar es que un tipo como medida como esa va a afectar a los que realmente pueden promover o hacer un cambio. Ahora mismo hay muchísimas dificultades para hacer llegar cualquier tipo de recurso a los familiares de los presos políticos y estas medidas entorpecen muchísimo esa ayuda que ahora mismo necesita la población. Entendemos que el régimen pues, está recibiendo recursos, pero no puedes poner a la sociedad civil que está trabajando, está monitoreando la situación de derechos humanos como un daño colateral, cuando debería ser el centro de las políticas en estos casos. Esa es por lo menos la opinión de nuestra parte, porque sí hemos visto muchísimos obstáculos para apoyar a los familiares de los presos políticos en toda esta labor que están realizando. O sea, obtener información de dentro de las prisiones, por ejemplo, solo pasa si puedas ayudar a los presos políticos que vayan a hacer esa visita, a sacar las denuncias o las recargas de teléfono para recibir las denuncias que le hacen desde la prisión. Esto podría ser un obstáculo en ese trabajo de documentación que hacemos las organizaciones de derechos humanos que estamos desde el exterior apoyando a las que operan dentro del contexto en una situación difícil. Además de la ayuda a los presos políticos y sus familiares, desde el punto de vista político, ¿qué otra cosa se puede hacer en tu opinión? Para mí, yo sigo insistiendo en lo mismo. El centro debe ser el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y ahora mismo la política de Estados Unidos no está centrada en eso. El apoyo a la sociedad civil se está viendo como un daño colateral y lo hemos visto con todas las políticas de la administración con respecto a recortes presupuestarios y cómo ha afectado a las organizaciones de la sociedad civil. Debilitar el régimen y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. Esas, las que pueden hacer incidencia, las que pueden mostrar la verdadera cara del régimen, son las que pueden trabajar y promover un cambio dentro de Cuba. Por lo menos, esa es la opinión nuestra. Larrondo, para finalizar, ¿cuál es a día de hoy el panorama del presidio político en Cuba en cuanto a datos, condiciones y la situación en general en el país? Bueno, retomando la pregunta anterior muy interesante, sí, estoy de acuerdo con que cualquier tipo de sanción es perfectamente aconsejada con un régimen criminal como este. El problema es que además las sanciones sean coordinadas con otros países. Eso es lo ideal. Y eso es lo que no se consigue por culpa fundamentalmente de países como Canadá, Noruega, Unión Europea y otros que se retraen a tomar el camino de las sanciones, que es el único posible. Con respecto a qué debe hacerse, lógicamente se debe apoyar a la sociedad civil, pero eso es solo una de las patas. La administración Trump sí está apoyando a la sociedad civil, eso es obvio. Lo que pasa es que lo que está haciendo es restringiendo el apoyo para aquellas acciones que son más efectivas. Y con respecto a los presos políticos, decir que en Cuba nosotros emitimos el último informe con 1.152 prisioneros políticos y la situación sigue estancada. Siguen entrando nuevas personas en prisión. Tuvimos 8 nuevos presos políticos en el mes pasado y la situación de torturas y de maltrato y de ensañamiento con los presos políticos sigue siendo ignominiosa, denostable, de las peores que Cuba ha vivido en los últimos años. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Agradecemos la participación de Larissa Diversen, directora ejecutiva de Cubalex, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.